Saludos cordiales, amados, queridos y apreciados hermanos, hermanas, amigos, amigas, internautas de Luciana Radio TV y de todos los medios y plataformas en los cuales esta programación y particularmente este mensaje está siendo transmitido o será transmitido posteriormente. Les saluda desde la República de Panamá su amigo y servidor de siempre, hermano en Cristo, Gabriel D'Annunzio Rosanía Villaverde. Gracias al hermano Ramón Díaz Bajaña, líder y director de este ministerio de Santa Lucía Canta para Cristo y a las Naciones, y también al hermano Eduardo Salvador, encargado de los ministerios internacionales, y a todos los hermanos que hacen posibles estas transmisiones, y a todos ustedes que nos escuchan en Ecuador, Panamá, Italia y hasta lo último de la tierra. Ante todo, las gracias a nuestro Dios, la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo por esta nueva oportunidad. Antes de continuar o antes de iniciar con este mensaje, les pido encarecidamente que compartan esta programación, como todas las programaciones de Santa Lucía Canta para Cristo de las Naciones y de Luciana Radio TV, y en particular pues este mensaje, que le hemos puesto por título Mientras tanto. El título es Mientras tanto. Y el versículo fundamental sobre el cual o por el cual vamos a estar haciendo nuestra reflexión es Mateo 10:16, que dice de la siguiente manera: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Palabras dadas por nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje que le vamos a compartir a continuación, pues orando y pidiendo la dirección de nuestro Dios, está enfocado a exhortar, a recomendar a todo el pueblo de Dios cómo debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento, a pesar de las circunstancias que nos rodean, especialmente si son difíciles, complicadas, y especialmente porque a través de nuestra conducta y de nuestro comportamiento podemos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo en relación a las demás personas. Pero vamos a iniciar nuestra reflexión primero con unas palabras generales y poco a poco hasta finalizar lo que hemos sentido, y así lo creemos firmemente de parte de Dios para todos ustedes y para todos nosotros. Hace aproximadamente 2000 años, Israel vivía bajo la opresión del Imperio Romano, cuya dominación política y cultural amenazaba la identidad judía. La desigualdad económica era marcada. Los campesinos sufrían una pesada tribulación que enriquecía a Roma y a las élites locales, provocando división social. Internamente, en Israel también, el liderazgo religioso, o sea, el Sanedrín, estaba dividido entre los saduceos, aliados de Roma, y los fariseos, legalistas rígidos. A esto se sumaban tensiones con comunidades marginadas, como por ejemplo los samaritanos. En ese contexto de dominio, de injusticia y fragmentación social, estuvo y vivió nuestro Señor Jesucristo. Aunque él reconocía que los males sociales tenían raíz en el alejamiento de Dios, especialmente por parte de los israelitas, el mensaje principal
de nuestro Señor Jesucristo no fue político ni social, sino más bien espiritual y moral. Propuso, habló y predicó acerca de una transformación del corazón, del alma. Vivir los mandamientos con una nueva naturaleza. Y ofreció y otorgó un camino de amor, justicia y vida renovada en medio de un mundo herido, contaminado y lacerado y afectado por el pecado. Estas experiencias del pueblo judío no fueron únicas para ellos o para ese primer siglo, para ese territorio, sino que se han repetido a lo largo de la historia humana. Las Sagradas Escrituras muestran que el mundo seguirá deteriorándose en relación a la maldad y el sufrimiento. Jesús, nuestro Señor Jesús, él mismo lo advirtió. Lo podemos leer en Juan 16:33, que dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero este mensaje de reconocimiento de la condición del mundo, de la mala condición del mundo, también encuentra fundamento en cuanto a explicarlo y en cuanto a anunciarlo y en cuanto a advertirlo en diferentes pasajes o partes de la Biblia que confirman la condición problemática del mundo y su continuo deterioro. Es como decir que las cosas irán de mal en peor. Y no podemos sorprendernos que eso suceda, porque ya la Biblia lo advirtió. Ahora bien, ciertamente nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios totalmente prometió la liberación y la transformación del mundo. Primero, a través de la evangelización y conversión de los que creen en Él. Y finalmente, con su regreso en gloria. Pero mientras eso ocurra, mientras que eso ocurra, existe un mientras tanto. Reiteramos, valga la redundancia. Hay un mientras tanto que nosotros como cristianos debemos entender y saberlo enfrentar. Conocer ese mientras tanto. Ese mientras tanto. Como cristianos debemos saber que eso existirá, el tiempo que tiene fecha de cumpleaños, por así decirlo, pero para poderlo enfrentar. Ciertamente el Nuevo Testamento nos da claves para este tiempo que estamos viviendo en diferentes países del mundo, hoy por hoy, y que el mundo ha vivido a través de los siglos. Las claves que la Biblia nos da son la fe, la obediencia y la santidad, y sobre todo una total dependencia del Espíritu Santo, que fue la promesa que nuestro Señor Jesucristo le hizo a los apóstoles en su momento, y esa promesa es para nosotros hoy. La presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente es determinante para que todo lo que la Biblia dice y todo lo que nuestro Señor Jesucristo prometió se pueda cumplir en la vida de los cristianos. La iglesia sin el Espíritu Santo no es iglesia. La iglesia sin el Espíritu Santo no funciona bien, anda desubicada y en desorden. Por eso es necesario, extremadamente necesario, estudiar las Escrituras. Sí,
estudiar las Escrituras, que son la palabra de Dios, que nos hablan de estas cosas, de esto que acabo de decir, de la fe, de la obediencia, de la santidad y de la presencia e influencia y del poder del Espíritu Santo. Y también orar para recibir el entendimiento y la fuerza que necesitamos para vivir según las enseñanzas de la Biblia. Porque la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. Y la necesitamos en todo momento en nuestras vidas. Por ende, la espiritualidad y el poder y la transformación y la sabiduría que necesitamos solo es posible si estudiamos, leemos la Biblia y oramos. Y a través de esas disciplinas es que el Espíritu Santo va a hacer su obra en nuestras vidas. Porque el Señor no puede hacer nada en nuestras vidas al margen de su palabra. Él utiliza su palabra para provocar los cambios en nuestras vidas. Por ende, tenemos que ser disciplinados y honrarlo a Él cuando Él en su momento dijo que se escudriñaran las Escrituras. Una enseñanza de Jesús especialmente relevante para este mientras tanto que hemos venido mencionando, ese mientras tanto, mientras que el mundo existe como está actualmente, mientras hay tanta maldad, problemas, conflictos y demás, es lo que dice, ya lo leímos al principio, Mateo 10:16. Vamos a hacer el énfasis en Mateo 10:16. Cuando dice el Señor, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es importante destacar para tener el contexto de este pasaje que es parte de las instrucciones. Tú lo puedes leer en el Evangelio según Mateo capítulo 16, en los versículos correspondientes, 16 y los otros, antes y después. Instrucciones que nuestro Señor Jesús le dio a sus 12 apóstoles o discípulos antes de enviarlos a lo que fue su primera misión. Les advirtió sobre la hostilidad que enfrentarían, pero también les aconsejó y les instruyó a que fuesen sabios y puros al interactuar con el mundo, al enfrentarse al mundo, al relacionarse con el mundo, al tener que estar en medio del mundo. La parte que dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, destaca la vulnerabilidad del creyente ante un mundo hostil. Pero no es una invitación a la derrota, sino más bien es la oportunidad de demostrar el poder de Dios en nosotros. Las circunstancias adversas son la mejor oportunidad para mostrar y demostrar el poder de Dios en nosotros, cuán grande es nuestro Dios. La presencia del Espíritu Santo, que podemos leer en Juan 14, 16 al 17 y Romanos 8, 9, no elimina el sufrimiento, pero nos capacita para enfrentarlo con fortaleza divina. Como nos dice 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La siguiente parte del versículo de Mateo 10:16 que dice, sed prudentes como serpientes, no alienta la malicia, no tiene nada que ver con malicia, sino tiene que ver con el discernimiento que proviene de Dios, con la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16, y la guía del Espíritu Santo. Es cuando entonces el creyente puede actuar con sabiduría y proteger para sí mismo y para la iglesia
el testimonio que debe dar del Evangelio. Los cristianos estamos en la tierra para ser testigos de Cristo. Santiago 1:5 confirma esto cuando dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Las circunstancias, claro, que nos molestan, tal vez nos lastiman, nos inquietan, nos entristecen, pero no podemos quedarnos en la queja ni en el malestar. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Y en este contexto particular, pedirle sabiduría, porque Él en sí mismo es la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría, que es la capacidad para actuar, pensar y hablar correctamente, especialmente de la perspectiva de la ley moral de Dios. Veamos la segunda parte del versículo Mateo 10:16 cuando dice: sencillos como palomas. Esto se refiere en cuanto a las palomas, pues nos habla de pureza, sinceridad y honestidad. Así debemos ser los cristianos. Al nacer de nuevo, como nos dice Juan 3:3, recibimos una nueva naturaleza inclinada hacia la verdad. Colosenses 3:9-10 dice, exhortando: no mintáis, habiendo despojado el viejo hombre y revestidos del nuevo. Esto produce un carácter confiable y genuino, reflejo de Cristo. Ahora, pudiera haber, hay quienes piensan que hay una contradicción en este pasaje cuando habla de la astucia de la serpiente y la sencillez de la paloma. Pero lo importante de esta parte es que esa supuesta contradicción, que ya sería un tema para analizarlo más profundamente desde un punto de vista hermenéutico, teológico y demás, lo importante a destacar es que son figuras que utiliza la Biblia. Fueron figuras utilizadas por nuestro Señor Jesucristo para explicar su verdad, en este caso particular. Por ende, esta contradicción, aparente contradicción, se resuelve por la guía del Espíritu Santo, que el Señor nos va a ayudar a partir de si estudiamos la Biblia profundamente y oramos. No se trata en este punto de manipular ni de que seamos ingenuos en esta contradicción de serpiente y palomas, sino tener sabiduría práctica desde un corazón puro. Así se entendería este pasaje hablando de serpiente y paloma, Mateo 10:16. Se trata de tener sabiduría práctica desde un corazón puro. Esto nos permite actuar con prudencia sin perder la integridad. Todo esto que hemos venido diciendo, especialmente el significado del alcance de Mateo 10:16, lo podemos ver en pasajes como Juan 14:26, que dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro y guía. Segunda de Pedro 1:4, que dice que participamos de la naturaleza divina que transforma nuestro carácter. Efesios 4, el 22 al 24, que nos habla del llamado a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Y Filipenses 4:8, que habla sobre una mentalidad que debe guiar nuestras acciones, centrada en lo bueno y lo justo. Para concluir este mensaje, queremos decir y debemos decir que Mateo 10:16 es una poderosa instrucción de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, para los cristianos de todos los tiempos, especialmente los tiempos más difíciles. Nos llama a reconocer la oposición del mundo, pero también a confiar en la presencia de Dios que nos capacita. Nos invita a vivir con sabiduría, guiada por el Espíritu Santo y con un corazón puro, manifestando el carácter de Cristo en un mundo que necesita ver la luz del Evangelio. Es un llamado, un recordatorio
a estar en el mundo sin ser del mundo, viviendo con prudencia y sencillez para la gloria de Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por este mensaje que nos has permitido compartir. Te pido, Señor, que tanto para mí como para todos los oyentes y ciberaudiencia puedan recibir el impacto de este mensaje en sus vidas, en nuestras vidas. Porque ciertamente estamos esperando, y eso tú lo prometiste, Jesús, que tú vendrías otra vez y harías nuevas todas las cosas. Y eso lo vamos a esperar, lo estamos creyendo firmemente. Pero mientras tanto, ayúdanos, Dios, a ser y a actuar como Jesús. A ser sabios, prudentes, justos, santos, misericordiosos, como Jesús, nuestro modelo único y suficiente a seguir espiritual y moralmente hablando. Señor, ayúdanos en este tiempo a que tu palabra, por la obra del Espíritu Santo, transforme nuestro pensamiento y nuestro corazón y podamos actuar correctamente, podamos comportarnos correctamente conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por la oportunidad a todos los que nos han escuchado y especialmente pues al hermano Ramón, al hermano Eduardo, a todo el equipo ministerial por esta nueva oportunidad. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Les pido a Dios que les bendiga inmensamente y será hasta la próxima, si Dios lo permite. Muchas gracias y hasta pronto.